Romanos 7, 22 y 24. Bien importante, ¿no? Tengo que en 3 minutos o más redondearles 2 puntos importantes en cuanto a las leyes y los receptores en la vida. Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es la parte espiritual del humano. Nos deleitamos en la ley de Dios. En pocas palabras, la ley, aunque la Biblia dice que mata, y mata porque no podemos cumplirla, lo que está diciendo la ley, lo que está diciendo la palabra es que yo no puedo cumplirla, entonces las consecuencias de no cumplirla me matan. Pero como hay consecuencias por no cumplirlas, debería yo de morirme y me debería de desechar Dios para siempre. Pero el gran acto de Dios es que entregó a su Hijo unigénito, que se llama Jesucristo, y lo entregó para que todos los que creemos no muramos, sino tengamos vida eterna. Entonces, por no cumplir la ley alguien tuvo que pagar, y el que pagó fue Él. Ahora, yo lo que tengo que hacer es cambiar esas leyes que tengo en mi mente por las leyes que Dios dicta, para que mi vida cambie. ¿Ustedes quieren tener una vida buena, plena? Entonces necesitamos las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son principios de vida. No son para que la gente la torturen haciéndola que se porte bien. Es para que yo aprenda conceptos, principios, que cuando los aplico me traen una buena consecuencia. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Esto es ojos, mente, corazón, manos, pies y demás, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley de pecado en los miembros, hermanos, y cuando venimos a Cristo, esas leyes todavía se manifiestan, y qué complicado, porque nos meten problemas, pero son leyes en los miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, ¿quién creen ustedes que nos va a librar de este cuerpo de muerte? Cristo nos va a librar de este cuerpo de muerte. Por supuesto que en la resurrección nos van a dar otro cuerpo. Por supuesto que si estamos vivos nos van a transformar y se va a volver un cuerpo que ya no peca. Fíjense ustedes, el pecado trae consecuencias, nos mete en problemas, hermanos. Cuando uno miente, por ejemplo, tiene el problema de después recordarse qué fue lo que dijo, qué fue lo que mintió, ¿verdad? Y necesita otras 4 mentiras para poder arreglar la otra mentira, hermano. Es un problema. Cuando alguien está casado y tiene otra mujer, tiene doble problema. Número 1, 2 suegras. Número 2, 2 presupuestos. Una la tiene que exaltar para que no lo descubra, y la otra la tiene que esconder. Pero como la Biblia dice que todo sale a luz, cuando sienten lo descubren. Qué terrible, ¿verdad? Eso es para los que están oyendo, que no están sentados aquí, que están oyendo del otro lado del CD o del video. Lo van a descubrir, te van a descubrir. Más vale que confieses. Ahora, escuchen esto, hermanos. Aquí tenemos un problema, porque el que está hablando es el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo es uno de nuestros admirados hombres santos de la Biblia, y está diciendo que en el hombre interior, a esas alturas, el hombre pues quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo, porque hay una ley en sus miembros, leyes en los miembros. Entonces, rapidito, leyes en los miembros es aquello que mi cuerpo, los miembros de mi ser acostumbraron a hacer, se volvió una rutina, un hábito, se convirtió en una ley, y ahora pues actúo de esa manera, aún sin pensarlo. Por ejemplo, la gente que tiene problemas del manejo de su enojo, de su ira. Personas que son rapiditos, que se encienden, hermanos, y son violentos. Aún cuando vienen a Cristo, todavía no han sido cambiados, y de repente algo que les dicen, algo que ven o escuchan en su casa, detonan su carácter y explotan, y otra vez caen con una violencia.
No digamos aquellos que hasta usan sus manos para golpear a las personas. Cristianos que le pegan a sus esposas, hermanos. Es porque tienen una ley en los miembros que no la han podido cambiar. ¿De acuerdo? Aquellos que han tratado con todas sus fuerzas de cambiar, de ya no ver pornografía, de ya no ver a la mujer ajena o al hombre ajeno, y de repente vuelve a ver y se arrepiente, está sufriendo. ¿Por qué es? Porque tiene una ley en sus ojos o una ley en su corazón. Y entonces dice que Job, le voy a dar la cita, Job capítulo 31 verso 1, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una doncella, a una virgen? Dicen unas versiones. Es porque Job, que era un hombre perfecto, hermanos, y que era el hombre más grande del oriente, un hombre que Dios hasta sentía, no quiero que malinterpretemos la palabra, pero hasta se sentía orgulloso de su siervo Job. Y le dijo al mismo diablo: diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto cómo Job se comporta? Y el diablo le dijo: porque vos lo proteges. Si vos lo proteges, pues vas a ver cómo es mi siervo Job. Te voy a dar permiso para que lo zarandees. Solamente no lo mates. Y el hombre, hermanos, la sufrió dura, pero salió victorioso. El diablo le logró quitar a sus hijos, le logró quitar sus propiedades y le logró quitar la salud. O sea que estaba enfermo, pobre, su reputación se había venido abajo, porque era el hombre más importante de la comarca. Y de repente se vino al suelo. Hasta la esposa le dijo: tú maldice a tu Dios, bendice es la palabra correcta ahí, pero bendícelo si quieres, pero muérete, yo me voy, porque de qué me servís enfermo y pobre. Miren qué desventurada la mujer, hermanos. Bueno, así decimos, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros podríamos decir: no, la vecina le pasó a la pobrecita, tú bueno que lo dejas. Nosotros no sabemos cómo es la vida de cada uno, no sabemos, no podemos poner reglas. Estaba hablando de Job, él es una excepción en la Biblia, una excepción. Pierde todo, pierde la riqueza que tenía, pero no, mire, le alegó a Dios, le dijo: ¿por qué no morí mejor en el vientre de mi madre? Hubiera sido abortado, hombre. Pero hay algo que el hombre no soltó nunca, y es la fe en Dios. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar de las cenizas. Y está hablando de Cristo, que se levantó de las cenizas después de haber entregado su vida hasta en el propio infierno. Entonces dijo: yo no pierdo mi fe, aunque esté alegando y aunque esté enfermo y pobre, aunque mi mujer me haya dejado, que le dijo, te le dio oportunidad, le dijo: tú has hablado como una insensata, hombre. Aceptemos cuando Dios da, cuando Dios quita, pero no hagas eso ahorita, no abandones. La mujer dijo: que morite, me voy. Y por no haber abandonado la fe, ese hombre que perdió la reputación, el dinero, la salud, y hasta la mujer, que en este caso, entre paréntesis, gracias a Dios que se le fue. ¿En serio? ¿En serio? ¿Para qué quiere una mujer que cuando uno ya tiene necesidad no la va a atender? Y uno tan bueno, no, tampoco. No, escuchen, vean esto, hermanos, vean esto. Sostuvo de la fe. Y dijo: yo sé que mi Redentor, si se levanta de las cenizas, me va a levantar a mí. Y lo va levantando Dios. Y en el capítulo 42 dice la Biblia que le dieron otra esposa. Ahorita le dieron otra esposa, porque es lo que más ha de haber alegado. Y le dieron otra esposa más hermosa. Le dieron otras hijas hermosas, dice la Biblia. Y de propiedades le dieron el doble de lo que tenía en los primeros capítulos. O sea que, ¿saben qué, hermanos? Lo que ustedes estén viviendo ahorita no es el final. El final del partido se cuenta hasta que termine nuestra vida. Pero esto no está. Lo que ustedes estén viviendo, derrota, adversidad, escasez, lo que estén viviendo no es el final. Ustedes y yo tenemos que mantenernos en la fe en Cristo, porque al final Dios puede levantarnos, hacernos recuperar lo que hemos perdido. Así trabaja Dios. El que no abandona, le recuperan. Ustedes tienen que estar a la expectativa de que Dios va a hacer algo para recuperar lo que hemos perdido. Hay gente que ha perdido hasta su ministerio y Dios los levanta otra vez. Hay gente que ha perdido a sus hijos porque se le fueron a las calles y de repente ahí vienen de regreso, sirviéndole a Dios. ¿Por qué?
porque una madre no estuvo dispuesta a abandonar y clamar, Señor, yo te entregué mi vida, tu palabra dice que si yo soy salvo, vas a ser salvo yo en mi casa. Yo te entrego a mi hijo, tráelo de regreso. Los zarandean allá afuera y regresen. Amén. Tu hogar que a veces está a punto de destrozarse y de repente, no, Señor, pero yo sé que mi Redentor vive, yo bendigo mi casa. Y ¡pum! La reina del Señor. Así es el Dios que nosotros tenemos. Entonces Pablo dijo, yo ahorita tengo un problema, porque estoy lleno de ley. Acuérdense que Pablo era un erudito, se las sabía todas en la Biblia. Todas. Era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Se crió a los pies de Gamaliel, un hombre que se sabía la doctrina. Estaba bien instruido, pero tenía un problema. Tenía leyes en sus miembros. Sabemos que una de las leyes que tenía Pablo es que era violento. Tenía licencia para ir a sacar a los cristianos de su casa para somatarlos. Él le detuvo el manto a todos los que apedrearon a Esteban para matarlo y él aplaudía, hermanos. Entonces tenía problemas tal vez de violencia, tal vez. Entonces dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno allá adentro, pero termino haciendo lo malo. ¿Por qué será? Porque hay una ley en los miembros. Ok. Las leyes se dan por la repetición de actividades. Lo que yo practico se puede convertir en una ley. Cuando ustedes practican un deporte, primero tienen que aprenderlo y después de eso lo tienen que practicar. Pero cuando ya están compitiendo, sus habilidades se dan naturalmente. ¿Por qué? Porque ya existe una ley en sus miembros que ya lo hacen de manera normal. Y si uno, ¿cómo puede hacer eso? Este gimnasta puede dar tantas vueltas y caer parado. ¿Por qué? Porque practicó y se volvió una ley. Brinque, cae parado, hermanos. Ustedes brincan y ni la vuelta pueden dar, tal vez. Pero ni siquiera alrededor de su eje. Pero es una ley en su cuerpo. ¿Entienden eso? Bueno, eso sucede también con las cosas malas. Se va convirtiendo y se va almacenando en el cerebro. Y el cerebro empieza a indicar que uno actúe de determinada manera que juega contrario a las leyes de Dios. ¿Entienden? Leyes en los miembros. Algunos la tienen en sus ojos, lo tienen en sus labios, algunos la tienen en sus oídos. Y cuando se junta el que tiene en sus oídos y con una que tiene en sus labios, ya se arregló la cosa, porque ella le cuenta a ella las cosas que sabe y las que no sabe, porque se las inventa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un chismoso que habla y un chismoso que oye. Y después llega a su casa y dice, esta señora, ¿cómo es de chismosa? ¿Por qué? Mira lo que me contó. A ver, contame. Y ya, entonces ya el chisme circuló por todo el barrio. Por lo menos de Corona no salió. Ahora, escuchen esto, hermanos. El problema con las leyes en los miembros, que ya lo entendemos, ¿verdad? Entendemos un poco el tema, no quiero quedarme ahí. El problema de las leyes en los miembros es que esas leyes construyen, voy a hacer esta analogía, construyen receptores en los propios miembros. Esos receptores lo que necesitan es un transmisor o un detonador. Por ejemplo, para el violento, una mala cara. Para el violento, que le suban la voz. Para el celoso, que la mujer se vista de alguna manera, la esposa. Para el celoso. Para el celoso, que la esposa salude a alguien. ¿Entienden, hermanos? Es un detonador. Y lo que es peor, después, como hizo cosas, imagina cosas en su mente, ¿verdad? Cuando ve que su esposa o su esposo saludó a la persona con la que la persona hizo la historia, ¿verdad? Ahora solo lo ve y le despierta el receptor de celos. ¿Me estoy dando a entender o no? Más o menos. ¿Quiénes no lo han captado hasta ahorita? Entonces, lo que hace, le despierta celos. ¿Por qué? Porque tiene un receptor. Recibe el impulso y actúa de una manera. Como las antenas parabólicas o los platillos que tienen ustedes del dish. ¿Por qué le pueden transmitir a su televisión? Porque el satélite manda una señal y su casa tiene un receptor de la señal y produce un montón de imágenes. ¿Entienden eso? La telenovela, las noticias, los anuncios. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Verdad? Anuncios, telenovelas y noticias. Entonces, está el receptor. Pero nuestra vida está llena de receptores. Y el mundo está lleno de transmisores.
porque el mundo se corrompió, hay maldición. Entonces, todo lo que recibe su cuerpo produce imágenes en su cerebro, y así es como ustedes tienen la cultura de la vida, incluyendo la religión, la forma de pensar de las familias y cómo se debe llevar una iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos llenos de receptores. Y hay receptores que son positivos y hay receptores que son negativos. Ahora, como ustedes y yo vivimos destituidos de la gloria de Dios antes de Cristo, tenemos un problema porque tenemos un montón de receptores y tenemos un montón de leyes en los miembros. Pero cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que la sangre de Cristo limpia nuestro pasado. Pero lo que hace la sangre de Cristo es que limpia para que nosotros podamos presentarnos delante del Padre y podamos tener el privilegio de llamarnos sus hijos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo acepto a Cristo, lo que se me da es el privilegio de llegar a ser el hijo de Dios. No el hijo de Dios. Pero yo todavía tengo leyes malas. Todavía tengo leyes de pecado. Y todavía estoy lleno de receptores. Y el problema es que yo todavía no tengo el Espíritu Santo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Ya acepté a Cristo. Voy directo a la salvación. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Ya voy a la Biblia, solo déjenme que les explique esto. Pero el problema es que pasé del otro lado de la luz. O sea, salí de las tinieblas, pasé a la luz, pero vengo lleno de problemas. Lleno de receptores. Y hay receptores que a mí me dan tristeza. Hay eventos que sucedieron en mi vida cuando era niño que me producían tristeza. Y ahora, cuando me enfrento a un evento parecido, pues yo me siento triste y a lo mejor deprimido. Una persona que fue inhibida siempre como niño, que no lo dejaban desarrollarse, que le dijeron que iba a ser tonto, hermanos, que no era inteligente, que nunca iba a salir adelante. ¿Saben qué hicieron? Le pusieron un receptor, y cada vez que el jefe le grita o le dice ¿por qué hiciste eso?, se le despierta el receptor y cree que es inútil y se bloquea, y entonces no puede trabajar bien. ¿Comprenden? ¿Sí? Vale. Entonces yo lo que necesito es que el Espíritu Santo venga y me cambie las leyes, me quite los receptores malos y despierte los buenos, o me instale buenos receptores. El Espíritu Santo me llena y ahora resulta que yo tengo frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu es, por ejemplo, la paciencia. Y antes yo no tenía paciencia, yo venía lleno de leyes en los que la gente me provocaba, yo no le tenía paciencia, y entonces yo tenía mis actitudes. ¿De acuerdo? Pero el Espíritu Santo colocó el receptor que hace que yo, hermanos, esté cambiando mis leyes. Ahora soy una persona paciente. ¿Quiénes son pacientes? Levanten la mano. Déjenlo ahí. Son pacientes ahora. Sí, pero ahora ya escucha el varón, ya le escucha a la esposa. Dicen amén las hermanas. Ya el hombre ya le escucha con paciencia a la esposa. A los solo hombres. No los voy a meter en líos, hermano. Pero ahora ya son pacientes, escucha. Aunque se está aguantando, que va a terminar de hablar esto. En resumen, ¿qué fue? Decir, no tiene paciencia. Pero el Espíritu sí te puede dar paciencia. Es un receptor que permite que ahora escuches. Y ahora escuchas a la gente. Y ahora hasta ministras en la iglesia y oyen los problemas hasta de otros. Y no porque sea chismoso, es que quiere resolverlos, pero ya escucha. Ya tiene diferentes los receptores. Bueno, tenemos un problema. La gente, por muy buen portada, no puede llegar al Padre. Necesita a Cristo. Ustedes, para cambiar, necesitan el Espíritu Santo. Pero no pueden tener el Espíritu Santo si no tienen a Cristo. Entonces ustedes necesitan en su vida un receptor del Espíritu Santo. Y el receptor del Espíritu Santo se llama Jesucristo.
Y yo les voy a decir por qué, porque hasta aquí es la clase de allá atrás, resumida, 2 clases. Voy a repetir el asunto. Yo no puedo cambiar mi vida porque no puede venir el Espíritu Santo a mí. Yo necesito que en mi vida haya un receptor del Espíritu Santo. Y el receptor del Espíritu Santo es Cristo. O sea que no hay Espíritu Santo si no hay Cristo, hermanos. Ya les voy a decir por qué. Porque yo a donde voy es al Padre. Pero yo no puedo llegar si no tengo el Espíritu Santo. Pero no puedo tener el Espíritu Santo si no tengo a Cristo. Pero no puedo tener a Cristo si no tengo receptor de Cristo. ¿Qué les parece? Es un problema para el humano porque todos pecamos y nos destituyen de la gloria de Dios. Pero ¿por qué ustedes a veces en alguna época de su vida rechazaron a Cristo? Se burlaron de los hermanitos cristianos. No querían que le decían de todo a los amigos: no vayas ahí, hombre, si solo te van a sacar el dinero. Y cabal, no, bueno, digamos así. Esos pastores solo le sacan el dinero. Les cuento una historia chiquita. Tengo mi amigo, no sé si todavía es mi amigo, no sé si se acuerdan, pero es un doctor en una ciudad en Guatemala. Y él es anciano de una iglesia, es anciano de una iglesia, un líder en una iglesia. Y me invitaron a predicar en esa iglesia, el pastor. Pero el pastor me dijo: juntémonos en la clínica de tal médico, porque el médico es anciano de la iglesia y ahí hay espacio. Entonces nos fuimos ahí, nos reunimos ahí. Él es traumatólogo. Entonces yo me acordé de que el hombre era importante en la ciudad como traumatólogo, pero es anciano de la iglesia. Entonces empecé a ver los postes que tenía en la pared. Le dije: qué complicado esto, ¿verdad? Tú sí. Y empezó a explicarme. Me dijo: es que yo me imaginé, es un hombre que resuelve problemas de los huesos. Entonces me dijo: aquí me vienen casos difíciles, me vienen casos bien difíciles. Entonces yo, pues me toca luchar y aprender, y vamos resolviendo. Ahora, tengo un problema, dice, que cuando vienen los niños, el peor problema que tengo de los niños es que cuando se traen una moneda, ahí me cuesta sacársela. Entonces ahí lo que hago es que llamo al pastor, porque ese sí le saca el dinero a la gente. Yo sí estaba viendo su historia, hermanos, cuando me cuenta semejante cosa de los pastores. ¿Qué tiene que ver esto con la ley, verdad? Bueno, entonces escuchen esto, hermanos, así rapidito. Vamos a Génesis capítulo 8. Todavía estoy en la ley de los miembros. Es que miren, pues, ya sabemos que es una ley de los miembros, ¿verdad? Es aquello que hace que mis ojos se desvíen a lo que no tienen que ver. Es aquello que hace que mis pasos se vayan a los lugares donde no tengo que ir. Pero voy. ¿Por qué? Porque tengo una ley en mis zapatos. A los zapatos le eché la culpa, a veces en mis pies, y me voy a meter ahí. Eso dice Proverbios 6, que hay pies que van a lugares donde no deben ir. Eso dice, y me voy a meter. Por ejemplo, aquellos que ya van avanzando en el reino dicen: hoy me voy a ir a meter donde mis cuates, quiero ir a platicar con ellos. Además hay un partido, hoy voy a México contra Guatemala, se van a meter ahí. Se fueron a meter donde no debían, y cuando sintieron, los muchachos desviaron el sentido de la reunión. Y bueno, se pusieron a chupar y todo, después ya terminaron haciendo otras cosas. Pero eso no es el problema, no es el problema de esos muchachos que hacen eso. Pero escuchen esto, hermanos. Leyes en los miembros, receptores. Leyes en los miembros, receptores. Ahora, si existen receptores, existen transmisores. El transmisor envía el impulso, el receptor lo agarra y activa la ley del miembro. ¿Estamos o no? Alguien transmite algo, alguien lo agarra y la ley en los miembros empieza a actuar. ¿Está bien? El caso de Job. Las jovencitas eran las que hacían que a él se le abrieran los ojos. Entonces, esa ley en los miembros hacían que cuando miraban a una jovencita, sus ojos empezaban a ver, y entonces las leyes de su mente y de su corazón empezaban a hacer cosas que de repente hasta le silbaban a la muchachita. ¿Entienden? Un receptor captura el transmisor y hace que la ley empiece a actuar. Y por eso viene el pecado. La gente actúa porque le mandaron un transmisor. Ahora, yo necesito
un transmisor del Espíritu Santo. Leamos Génesis capítulo 8, verso 6. Después vamos a ir a Juan y después a Lucas, así rapidito. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió cuervo. El cuervo salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. El cuervo andaba buscando un receptor donde ponerse, ¿de acuerdo? Pero no encontró nada, entonces iba y venía. Pero ustedes recuerdan, bueno, sigamos aquí. Y no halló, envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Voy a repetir esa parte. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él el arca, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó unos 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Por qué ella no volvió, hermanos? Porque encontró dónde posicionar su pata. Encontró un receptor para su pie. Antes no lo encontró. Entonces la paloma iba y volvía. Iba y volvía. Porque no encontró dónde instalarse. Pero un día regresó con el olivo. Quiere decir que se instaló en el árbol, tomó del olivo y volvió y encontró un receptor. ¿De acuerdo? Ok. Juan capítulo 1, verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, 1:32 de Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Claro, no es el mismo, pero ahora es como paloma. Y decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, ¿quién es el que vio al Espíritu Santo volando en forma corporal? Perdón, que vio al Espíritu Santo descender sobre Cristo como paloma. Juan. O sea que el Espíritu no bajó ahí sobre Juan ahorita. ¿Por qué no bajó sobre Juan y sí bajó sobre Jesús? Ahorita les voy a decir por qué. Solo veamos Lucas capítulo 3, verso 22. 3:22 de Lucas. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién sería ahí? Sobre Jesús, no sobre Juan. En forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, ahora, el Espíritu Santo baja cuando Cristo se bautiza. Y se posiciona sobre Cristo, no sobre Juan. ¿Por qué sobre Juan no? Porque Juan todavía, aunque reconoce quién es el Cordero de Dios, no tiene a Cristo adentro. ¿De acuerdo? Y la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, lo que anda buscando es un receptor donde ponerse. Pero no se puede no se puede meter en las personas todavía y quedarse ahí, porque necesita un receptor, el Espíritu Santo, y no va a posicionarse sobre nada que no sea Cristo. Cristo es el receptor del Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús, la paloma está volando sobre todo el ambiente, y lo que encuentra es a Cristo, dice: este es mi receptor. Se pone Cristo, y ahora Cristo sale bautizado en agua, y bautizado en el Espíritu Santo. Pero Cristo muere y resucita, y cuando se va y le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Le dice: no te vayas, porque tú eres poderoso. Por el Espíritu tú haces resucitar muertos, multiplicas la comida, sanas a los enfermos, echas fuera demonios, detienes las tempestades. Y el Señor le dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les puedo mandar la promesa de mi Padre. Ahora, el punto es, Cristo camina a la par de ellos cuando está en vida. Pero ahora Cristo tiene que morir, resucitar, subir al cielo para que el Espíritu de Cristo se meta adentro de los discípulos. Pedro niega al Señor Jesús cuando está vivo todavía el Señor y lo van a matar. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, Pedro se levanta muy valientemente en el mismo ambiente, predica y se le convierte en 3,000 personas. Y ahora el hombre muere por Cristo. ¿Por qué?
porque ahora el Espíritu de Cristo se metió adentro de él. Entonces Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, serás verdaderamente salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para quedar justificado, para justicia. Entonces ahora resulta que yo no tengo que revertir todo lo que hice todavía. El primer paso que yo debo dar es reconocer, confesar a Cristo y creer que el Padre lo resucitó entre los muertos. Y esto me permite echar a la salvación. Y el Espíritu de Cristo entra a mí, y ahora el Espíritu vive en mí. Dice, yo no vivo yo, vive Cristo, dijo un día Pablo, ¿verdad? Pero el punto es de que ustedes ahora tienen a Cristo en su corazón. Y el que tiene a Cristo en su corazón, lo que pasó fue que se le metió el receptor del Espíritu. Entonces antes el Espíritu pudo haber caído a la par, tratar de moverte los muebles para que pusieras atención, tratar de mandar a alguien para que te predicara, pero tú no ponías atención. Y te aburrías leyendo la Biblia tal vez, porque tu mamá te decía que la tenías que hacer. Pero ahora tienes el Espíritu de Cristo, tienes el receptor del Espíritu. Y lo que hay que buscar es que el Espíritu Santo, volando como paloma, encuentre el receptor. Y lo que va a hacer es encontrar a Cristo adentro de tu corazón, y ahí se va a meter el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llena, y ahora cambia las leyes, cambian los miembros, y cambia los receptores de tu vida. Así funciona esto. Ahora, el problema es que necesitamos un receptor de Cristo. ¿Por qué? Antes no lo aceptábamos, lo rechazábamos. ¿Y por qué un día sí? ¿Qué hizo que tú y yo pudiéramos recibir a Cristo? ¿Qué hizo que tú y yo pudiéramos tener un receptor de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Porque dice la Biblia que te hicieron a imagen y semejanza de Dios. Y que tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Y eso te da la semejanza de Dios, porque Él tiene un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y el Hijo trajo la parte corpoidal del Padre. Entonces le dijeron a Él, enséñanos al Padre. Y Él dijo, no, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. La forma corpoidal del Señor. Y después de eso el Espíritu. Y bueno, el Señor Jesús ahora nos lleva de regreso al Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces el receptor de Cristo es tu imagen y semejanza que Dios te dio. Que no tienen otros. No tienen otra creación. Tú y yo que somos humanos nos queda una imagen y semejanza de Dios. Y eso nos dio el receptor. Pero hay otro asunto importante en toda la historia de tu vida. Tu ser fue formado en el vientre de tu madre. Dicen amén, por Dios. Y dice la Biblia que ustedes y yo no sabemos en qué momento el Espíritu nuestro, no el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, entra a los huesos en el vientre de nuestra madre. O sea que en el vientre de nuestra madre nos construyen lo que va a ser nuestro cuerpo. Y además de eso, Dios pone el Espíritu nuestro allá adentro. Un espíritu que no sabemos cuántos años tiene. O sea que no hay espíritu joven ni viejo, es un espíritu que no tiene tiempo, porque lo trajeron de donde no hay tiempo y lo metieron al tiempo en el vientre de tu madre. El espíritu no se va a morir, porque el cuerpo va a ir al sepulcro y se va a destruir, pero tu espíritu va a volver a Dios que lo dio, porque Él es el Dios, el Padre de todos los espíritus. ¿Entiendes, hermanos? El espíritu lo pusieron, no sabemos qué edad tiene, y cuando muere se va y no sabemos qué edad tiene, porque afuera no hay tiempo. Espero que me estoy dando a entender con esto. Entonces, cuando Dios pone tu espíritu en el vientre de tu madre, ese espíritu venía en la mano de Dios, envuelto. Entonces, cuando te mete adentro de tu cuerpo, en el vientre de tu madre, coloca un receptor de imagen y coloca un receptor de Cristo. Por eso es que yo sé que todas civilizaciones en el pasado tuvieron la oportunidad de encontrarse con Cristo de alguna manera. Traemos a la vida un receptor del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque no te lo quitaron. Y ese viene en tu espíritu. O sea que si tú tienes un marido paganote, mal portado, 7 suelas, no, tampoco, ¿no? Ya ahorita empezamos a maltratar. Ese
trae un receptor de Cristo. Entonces tú le puedes decir al Padre: Señor, tócale su corazón y despierte el receptor, para que un día este bandido que no quiere saber nada se convierta a ti. Debería yo de morirme y me debería de desechar Dios para siempre. Pero el gran acto de Dios es que entregó a su Hijo unigénito, que se llama Jesucristo, y lo entregó para que todos los que creemos no muramos, sino tengamos vida eterna. Entonces, por no cumplir la ley alguien tuvo que pagar, y el que pagó fue Él. Ahora, yo lo que tengo que hacer es cambiar esas leyes que tengo en mi mente por las leyes que Dios dicta, para que mi vida cambie. ¿Ustedes quieren tener una vida buena, plena? Entonces necesitamos las leyes de Dios, porque las leyes de Dios son principios de vida. No son para que la gente la torturen haciéndola que se porte bien. Es para que yo aprenda conceptos, principios, que cuando los aplico me traen una buena consecuencia. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Esto es ojos, mente, corazón, manos, pies y demás. Que se malo, porque hay una ley en sus miembros, leyes en los miembros. Entonces, rapidito, leyes en los miembros es aquello que mi cuerpo, los miembros de mi ser acostumbraron a hacer. Se volvió una rutina, un hábito, se convirtió en una ley, y ahora pues actúo de esa manera aún sin pensarlo. Por ejemplo, la gente que tiene problemas del manejo de su enojo, de su ira. Personas que son rapiditos, que se encienden, hermanos, y son violentos. Aún cuando vienen a Cristo, todavía no han sido cambiados, y de repente algo que les dicen, algo que ven o escuchan en su casa, detonan su carácter y explotan, y otra vez caen con una violencia. No digamos aquellos que hasta usan sus manos para golpear a las personas. Cristianos que le pegan a sus esposas, hermanos. Es porque tienen una ley en los miembros que no la han podido cambiar. ¿De acuerdo? Aquellos que cuando alguien está casado y tiene otra mujer, tiene doble problema. Número 1, 2 suegras. Número 2, 2 presupuestos. Una la tiene que exaltar para que no lo descubra, y la otra la tiene que esconder. Pero como la Biblia dice que todo sale a luz, cuando sienten lo descubren. Qué terrible, ¿verdad? Eso es para los que están oyendo, que no están sentados aquí, que están oyendo del otro lado del CD o del video. Lo van a descubrir, te van a descubrir. Más vale que confieses. Ahora, escuchen esto, hermanos. Aquí tenemos un problema, porque el que está hablando es el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo es uno de nuestros admirados hombres santos de la Biblia, y está diciendo que en el hombre interior, a esas alturas, el hombre pues quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo que vela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley de pecado en los miembros, hermanos, y cuando venimos a Cristo, esas leyes todavía se manifiestan, y qué complicado, porque nos meten problemas, pero son leyes en los miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y bueno, ¿quién creen ustedes que nos va a librar de este cuerpo de muerte? Cristo nos va a librar de este cuerpo de muerte. Por supuesto que en la resurrección nos van a dar otro cuerpo. Por supuesto que si estamos vivos nos van a transformar y se va a volver un cuerpo que ya no peca. Fíjense ustedes, el pecado trae consecuencias, nos mete problemas, hermanos. Cuando uno miente, por ejemplo, tiene el problema de después recordarse qué fue lo que dijo, qué fue lo que mintió, ¿verdad? Y necesita otras 4 mentiras para poder arreglar la otra mentira, hermano. Es un problema. Romanos 7, 22 y 24. Bien importante, hermano. Tengo que en 3 minutos o más redondearles 2 puntos importantes en cuanto a las leyes y los receptores en la vida. Romanos 7, 22 al 24.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es la parte espiritual del humano. Nos deleitamos en la ley de Dios. En pocas palabras, la ley, aunque la Biblia dice que mata, y mata porque no podemos cumplirla, lo que está diciendo la ley, lo que está diciendo la palabra es que yo no puedo cumplirla, entonces las consecuencias de no cumplirla me matan. Pero, como hay consecuencias por no cumplirlas,